Las sirenas no esperaron a que terminara. Benjamín Netanyahu estaba a mitad de una frase, de pie frente a las cámaras, proyectando control, proyectando autoridad, proyectando la imagen de un líder que tiene la situación en sus manos, cuando el sonido cortó todo. No aplausos, no silencio, sirenas de ataque aéreo. Misiles balísticos, lanzados desde territorio iraní, se aproximaban. Y el mundo observó en tiempo real cómo uno de los líderes más poderosos del Medio Oriente permanecía de pie en un podio mientras los sistemas de alerta temprana de su propio país aullaban sobre su cabeza. Piensen en lo que ese momento significó, no tácticamente, simbólicamente. Irán no solo lanzó misiles, Irán lanzó misiles durante una alocución nacional. Eligieron ese momento deliberadamente, el momento diseñado para proyectar calma, y lo convirtieron en una demostración en vivo de que ninguna cantidad de mensajes políticos puede superar la realidad de la guerra. Pero esa no es la razón por la que hice este vídeo hoy. Hice este vídeo por lo que sucedió después de que esos misiles impactaron, porque en las horas que siguieron algo comenzó a circular. Primero en círculos de inteligencia, luego en medios regionales, luego en plataformas mundiales, que aún no ha sido oficialmente confirmado ni desmentido. Comenzaron a surgir informes de que misiles balísticos iraníes habían golpeado objetivos en y alrededor del complejo del primer ministro israelí. Y luego vino la pregunta que cada gobierno, cada agencia de inteligencia y cada mercado en la tierra está ahora haciendo silenciosamente. ¿Está Benjamín Netanyahu vivo? Suscríbanse ahora y activen las notificaciones. Esta historia se está desarrollando en tiempo real. Lo que estoy a punto de mostrarles, los hechos confirmados, las afirmaciones disputadas, la evidencia de ambos lados y el detalle que lo complica todo, no es lo que la versión de los titulares les está contando. Quédense conmigo. Empecemos con lo que no está en disputa. Irán lanzó una significativa andanada de misiles balísticos apuntando al territorio israelí. Esto no fue un disparo simbólico. Según declaraciones de las Fuerzas de Defensa de Israel y datos independientes de rastreo de fuentes abiertas, los ataques involucraron múltiples misiles balísticos pesados. No los drones más ligeros y más fácilmente interceptados que Irán ha usado en intercambios anteriores. El momento del lanzamiento, durante una alocución nacional en vivo de Netanyahu, no fue coincidencia. La doctrina militar iraní ha enfatizado durante mucho tiempo el objetivo psicológico y simbólico. Atacar durante una transmisión de liderazgo es un mensaje deliberado. Podemos alcanzarte en cualquier momento. Múltiples misiles fueron interceptados por los sistemas de defensa antimisiles en capas de Irraón, Oda de David y Flecha, pero las tasas de intercepción, incluso para las redes de defensa antimisiles más avanzadas del mundo, nunca son del 100%. Algunos misiles pasaron. Los servicios de emergencia israelíes confirmaron que los ataques causaron daños estructurales en múltiples ubicaciones. Las FDI emitieron declaraciones confirmando que el territorio israelí fue golpeado. Más allá de eso, la información oficial se volvió muy escasa muy rápidamente. Y ese silencio es lo que comenzó todo. Dentro de horas del bombardeo de misiles, comenzaron a circular informes, inicialmente a través de medios de comunicación en árabe de la región y canales de Telegram con vínculos documentados a fuentes estatales iraníes, afirmando que uno o más misiles habían golpeado directamente el área del complejo oficial del primer ministro en Jerusalén. Luego las afirmaciones escalaron. No solo daños estructurales, no solo un impacto cercano. Algunas fuentes, citando lo que describieron como comunicaciones interceptadas y tráfico interno de respuesta de emergencia israelí, afirmaron que la oficina del primer ministro israelí había recibido un impacto directo y que Netanyahu mismo había estado adentro. Los medios estatales iraníes fueron el primer medio importante en plantear explícitamente la posibilidad. Su formulación fue cuidadosa, no una declaración, sino una pregunta diseñada para ser escuchada. El destino del primer ministro sionista permanece poco claro. Esa frase, esas 8 palabras, se propagaron por todas las plataformas simultáneamente. En la misma hora, la pregunta estaba en todas partes. ¿Está Netanyahu muerto? Aquí es donde esta historia se vuelve genuinamente difícil de analizar, porque la respuesta israelí a estas afirmaciones no fue lo que la mayoría de la gente esperaba. No convocaron una conferencia de prensa inmediata.
Netanyahu no apareció en cámara dentro de la hora. No hubo una declaración pública rápida y definitiva de la oficina del primer ministro diciendo: «Está vivo, está seguro, aquí está». En cambio, pasaron horas, y en esas horas las afirmaciones se propagaron aún más. Luego, y este es el detalle que importa, apareció una entrevista en vídeo, Netanyahu en cámara, hablando, dirigiéndose a la nación, pareciendo sereno, vivo y en control. Las afirmaciones deberían haber muerto ahí, no lo hicieron, porque casi de inmediato, a los pocos minutos de que el vídeo circulara, surgió una segunda ola de preguntas, no de fuentes marginales, de personas con conocimientos técnicos, de investigadores de detección de IA, de periodistas en medios creíbles. ¿Es esta entrevista real o fue generada por IA? Déjenme ser preciso aquí porque es donde la historia exige el manejo más cuidadoso. Varias herramientas de detección de IA, incluyendo Eye Moderation, Sensity AI, e investigadores independientes publicando análisis en cuentas verificadas, marcaron elementos del vídeo de la entrevista de Netanyahu como potencialmente sintéticos. Las afirmaciones específicas variaban, pero se centraban en tres cosas. Primero, anomalías de sincronización labial. En ciertos fotogramas, el movimiento de los labios de Netanyahu y el audio no se alineaban con la precisión de imágenes grabadas genuinas. Detectable, pero sutil. Segundo, inconsistencias en la textura de la piel. El vídeo generado por IA, en los niveles tecnológicos actuales, todavía tiene dificultades con la forma específica en que la piel humana refleja la luz. Bajo condiciones de estudio, varios análisis fotograma por fotograma señalaron áreas alrededor de la mandíbula y el cuello que mostraban una suavidad antinatural en alta resolución. Tercero, la cuestión de los metadatos. El vídeo, cuando fue analizado por múltiples investigadores independientes, no contenía metadatos de transmisión estándar que las imágenes genuinas en vivo o grabadas en estudio de una importante red gubernamental normalmente incorporarían. Esto no prueba que el vídeo fue fabricado. Podría reflejar cómo fue procesado y distribuido, pero la ausencia fue señalada. Ahora bien, aquí está lo que dice el otro lado. Y importa. Las autoridades israelíes han mantenido consistentemente que el vídeo es genuino. Múltiples periodistas israelíes que cubren la oficina del primer ministro han declarado públicamente que no tienen información que sugiera que Netanyahu fue gravemente herido. La oficina del portavoz de las FEI emitió declaraciones que, aunque no abordaron directamente las afirmaciones de muerte, afirmaron que el liderazgo israelí permanece completamente operativo. Una fuente del gobierno israelí, hablando con Reuters, llamó a los rumores de muerte, cita, guerra de información iraní, operaciones psicológicas clásicas diseñadas para crear confusión y miedo entre el público israelí y los aliados de Israel. Ese es un contraargumento serio. Y es correcto que Irán tiene un historial documentado de usar la desinformación como arma estratégica, plantando afirmaciones falsas, sembrando confusión y usando la amplificación natural de las redes sociales para causar daño que los misiles solos no pueden lograr. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Ahora mismo hay tres posibilidades sobre la mesa. Cada una tiene evidencia. Cada una tiene lagunas. Posibilidad 1. Netanyahu está vivo e ileso. El vídeo es genuino. Esta es la posición del gobierno israelí, las FSDI y múltiples periodistas creíbles, que cubren la política israelí. Las afirmaciones de muerte se originaron en fuentes afiliadas al Estado iraní, fuentes con un motivo documentado para difundir exactamente este tipo de desinformación. Las marcas de detección de IA son inconcluyentes. Estas herramientas producen falsos positivos regularmente y sus hallazgos no son prueba definitiva de fabricación. La explicación más directa es que las autoridades israelíes se movieron rápidamente para producir un vídeo de tranquilización y lo distribuyeron a través de canales que eliminaron algunos metadatos en el proceso. Posibilidad 2. Netanyahu está vivo pero fue herido. El vídeo es real, pero fue preparado para proyectar normalidad. Esta posibilidad es tomada en serio por varios analistas de inteligencia, precisamente por la brecha, las horas entre el ataque y el vídeo. Los gobiernos normalmente no tardan horas en mostrar a su líder en cámara si no hay nada que ocultar. Una lesión menor o un protocolo de seguridad que requiere reubicación y evaluación médica podría explicar el retraso sin requerir la conclusión extrema de muerte. Este es el escenario que varias fuentes de inteligencia regional
hablando anónimamente con medios incluyendo Al Monitor e Irán International, han descrito como el punto medio más probable, posibilidad 3. El vídeo fue generado por IA y la condición de Netanyahu está siendo ocultada. Esta es la afirmación más extrema y la que tiene la evidencia verificada más delgada. Requiere creer que Israel, un país con una prensa libre, un sistema político de oposición activo, un parlamento que exigiría inmediatamente confirmación del estado del primer ministro y aliados incluyendo los Estados Unidos que necesitarían ser notificados. Podría ocultar con éxito la muerte o incapacitación de su líder en la era de los teléfonos inteligentes, las filtraciones y las redes sociales en vivo. Ese es un listón extraordinariamente alto. La mayoría de los analistas serios tratan esta posibilidad como la menos probable, no imposible, pero que requiere un nivel de ocultamiento coordinado que esencialmente no tiene precedentes modernos en un país democrático. Para entender por qué estas afirmaciones se propagaron tan efectivamente, necesitan entender cómo se ve realmente la doctrina de comunicaciones estratégicas de Irán. La CEGRI de Irán mantiene una capacidad dedicada de operaciones de información. Esto no es teoría conspirativa, está documentado en evaluaciones de inteligencia desclasificadas de investigación académica sobre la guerra híbrida iraní y la propia doctrina públicamente declarada de la CEGRI de guerra suave. El concepto es sencillo. Los ataques militares tienen efectos físicos. Las operaciones de información tienen efectos psicológicos. Ambos son armas. Y el arma psicológica, si se ejecuta correctamente, puede lograr cosas que las armas físicas no pueden. Sembrar dudas sobre si un líder está vivo o muerto sirve múltiples propósitos estratégicos simultáneamente. Crea confusión entre el público israelí en el momento en que más necesita claridad. Obliga a los funcionarios israelíes a gastar tiempo y credibilidad respondiendo a afirmaciones, en lugar de controlar la narrativa sobre los propios ataques. Y planta una semilla de incertidumbre en las mentes de los aliados de Israel, particularmente en Washington, sobre la continuidad del liderazgo israelí en un momento estratégico crítico. Todo eso se logra no estando en lo correcto sobre la condición de Netanyahu, sino simplemente haciendo que la pregunta sea imposible de cerrar definitivamente. Ese es el genio de la operación, si eso es lo que es. No necesitas matar al líder. Necesitas hacer que la gente se pregunte si lo hiciste. Las declaraciones públicas de Netanyahu, desde el bombardeo de misiles, han seguido un patrón específico que en sí mismo vale la pena analizar. Ha abordado los ataques de misiles. Ha abordado la capacidad militar de Irán. Ha hablado sobre la resiliencia de Israel y su determinación de responder. Ha hecho declaraciones que por su contenido y entrega sugieren un líder funcional y coherente. Lo que no ha hecho, y esta es la ausencia que alimenta la especulación, es abordar directamente las afirmaciones de muerte. Sin negación directa, sin momento donde mire a la cámara y diga, no estaba en ese edificio cuando fue atacado, estoy vivo e ileso. Los funcionarios de comunicaciones del gobierno israelí, cuando se les presiona sobre esto, han descrito el compromiso directo con los rumores como cita indigno de la oficina y exactamente lo que Irán quiere. Ese razonamiento es legítimo. Cuando los gobiernos responden directamente a la desinformación, la amplifican. Hay un argumento estratégico genuino para ignorar las afirmaciones por completo en lugar de darles el oxígeno de una negación formal. Pero también significa que la pregunta permanece técnicamente abierta, y en el entorno de información de 2026, técnicamente abierto es suficiente. Independientemente de lo que le sucedió a Netanyahu específicamente, el ataque de misiles balísticos logró algo significativo. Demostró que Irán retiene una capacidad de ataque de largo alcance significativa incluso después de sufrir la campaña de degradación militar más intensiva de su historia moderna. La Operación Furia Épica atacó más de 5,500 objetivos. Destruyó Natanz, destruyó Fordo, mató a Khamenei, mató a docenas de comandantes de la CEGRI. Y Irán todavía lanzó misiles balísticos que penetraron el espacio aéreo israelí y causaron daño físico en territorio israelí. Ese es el mensaje. No la pregunta sobre la condición de un hombre, sino la prueba de que el arma todavía funciona, que el alcance todavía es real, que la capacidad, aunque disminuida, no ha desaparecido. Para cada gobierno en la región y en Washington, Moscú y Beijing, esa demostración importa más que el destino de cualquier líder individual.
porque responde la pregunta estratégica subyacente que la operación Furia Épica se suponía debía resolver. Los ataques terminaron con la capacidad de Irán de amenazar a Israel. Los misiles balísticos que cortaron el discurso de Netanyahu, sin importar lo que golpearon o no golpearon, respondieron esa pregunta. No completamente, no de manera decisiva, pero suficiente. Michael Horowitz, analista de inteligencia senior, Lebec International, el momento del lanzamiento durante el discurso de Netanyahu no fue coincidencia. La doctrina iraní valora explícitamente el impacto psicológico junto con el efecto físico. Esto fue diseñado para ser visto. Dr. Eran Lerman, ex asesor nacional de seguridad adjunto Israel. Los rumores sobre la condición de Netanyahu son guerra de información iraní en su forma más sofisticada. El objetivo no es convencer, el objetivo es crear incertidumbre, y la incertidumbre, en medio de una guerra, es en sí misma un arma. Karim Saadatpour, investigador principal, Carnegie Endowment for International Peace, Irán ha perdido una enorme capacidad militar en este conflicto. Lo que no ha perdido y puede haber fortalecido realmente es su capacidad de operaciones de información. La pregunta sobre Netanyahu permanecerá deliberadamente sin resolver porque una pregunta resuelta deja de propagarse. Una sin resolver no lo hace. Ex oficial de operaciones de la CIA hablando anónimamente con The Intercept. Cualquier evaluación de inteligencia seria de las afirmaciones de muerte de Netanyahu comienza desde una tasa base. En los países democráticos modernos, el ocultamiento de la muerte de un líder es esencialmente imposible más allá de 24 a 48 horas. El Parlamento se reúne, el gabinete se reúne, el proceso de sucesión se activa. Nada de eso ha ocurrido. Eso les dice algo. Hechos confirmados. Irán lanzó una significativa andanada de misiles balísticos apuntando al territorio israelí durante una alocución nacional en vivo de Benjamin Netanyahu. Múltiples misiles fueron interceptados. Algunos misiles golpearon territorio israelí y causaron daños estructurales. Los medios afiliados al Estado iraní plantearon afirmaciones sobre la condición de Netanyahu. Un vídeo de Netanyahu apareció horas después. Múltiples investigadores de detección de IA marcaron elementos del video como potencialmente sintéticos. Las autoridades israelíes mantienen que el video es genuino y que el liderazgo está completamente operativo, lo que no está confirmado. Si Netanyahu estaba en alguna ubicación que fue golpeada directamente. Si sufrió alguna lesión, si el video de la entrevista es genuino o generado por IA, la evaluación exacta de daños de los ataques en el área del complejo del primer ministro. ¿Qué vigilar? La resolución más clara sería una aparición pública en vivo y sin guión de Netanyahu, no un vídeo pregrabado, sino una transmisión en vivo donde su presencia en tiempo real sea verificable. Si eso no sucede en las próximas 48 a 72 horas, la especulación no disminuirá, crecerá. Vigilen también cualquier respuesta de Washington. La comunidad de inteligencia de los Estados Unidos tiene ojos independientes sobre la continuidad del liderazgo israelí. Si hubiera una incertidumbre genuina sobre el estado de Netanyahu, la respuesta estadounidense lo mostraría. Vigilen las declaraciones públicas del secretario Rubio. Vigilen si alguna llamada de coordinación Israel programada es silenciosamente pospuesta o reemplazada. Y vigilen los mercados. Los precios del petróleo, las tasas de cambio del shekel israelí y los movimientos de la bolsa de valores de Tel Aviv son indicadores en tiempo real de lo que los actores financieros sofisticados, que tienen acceso a mejor inteligencia que la mayoría, realmente creen sobre la estabilidad del liderazgo israelí. Aquí está lo que puedo decirles con confianza. Irán atacó durante un discurso diseñado para proyectar control e hizo que el concepto de control pareciera frágil frente al mundo entero. Una pregunta sobre la vida de un líder está circulando globalmente ahora mismo, sin respuesta directa, sin falsificación completa y propagándose exactamente como las operaciones de información de Irán querrían que se propagara. Ya sea que Netanyahu esté vivo, herido o muerto, el daño a los mensajes estratégicos israelíes ya ha sido hecho. La incertidumbre es el arma, la pregunta es el ataque, y en la guerra moderna, donde la psicología y la percepción son campos de batalla tan reales como cualquier terreno físico, eso no es poca cosa. Puede ser lo más consecuente que sucedió hoy. Suscríbanse, notificaciones activadas.
Cuando Netanyahu haga una aparición pública en vivo y verificable, lo cubriré de inmediato. Cuando el análisis de IA del vídeo de la entrevista produzca un hallazgo definitivo, lo desglosaré fotograma por fotograma. Cuando el gobierno israelí responda directamente a las afirmaciones de muerte, analizaré cada palabra de cómo lo hacen. Evidencia, primero. Análisis, segundo. Evidencia.